Salmo 61, confianza en la protección de Dios. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré bajo la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Dios, sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén y amén. Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Saludamos también a todos aquellos que nos pueden ver a través de redes sociales. Bienvenidos a esta transmisión. Pueden escuchar la palabra de nuestro Dios, que hable a sus corazones, que transforme vidas. Como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Vamos a orar antes de iniciar. Padre Celestial, en esta mañana, de manera especial, Señor, venimos ante tu presencia a aclamarte, a honrarte, a exaltarte, Señor. Pero en esta mañana queremos prepararnos para escuchar tu santa y divina palabra que tienes para nosotros en esta mañana. Que podamos deleitarnos en tus profundidades, de tus riquezas, de tu sabiduría y de tu ciencia. Porque insondables son tus juicios, Señor, e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.
Así que, Señor, te pedimos que nos reveles tu santa verdad en esta mañana, que transforme nuestra mente, nuestros corazones, Señor, de gloria en gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a Mateo capítulo 20 y vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 28. Dice la palabra de Dios: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, o mejor, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amén. Una de las constantes luchas que vivieron los primeros discípulos de Cristo, es decir, los apóstoles, y que corre por todas las escrituras, es el problema de creerse mayor unos que otros. Jesús en varias ocasiones les había ya reprendido por este deseo de corazón que nacía en el orgullo. Aún después de la resurrección de Jesús, ellos luchaban con el orgullo. Habiendo resucitado Jesús, tomó a Pedro un día y se fue aparte con Pedro. Juan le seguía y Pedro sigue diciendo, ¿y este qué? Siempre estaban comparándose entre ellos. Pero nosotros, como cristianos, no somos diferentes a ellos. Es fácil a veces criticar o señalar a los discípulos, porque manifestamos nosotros las mismas luchas. Deseamos ser superiores, a veces como pastores, como líderes o cuando tenemos algún cargo en la iglesia. Muchas veces aún el orgullo está arraigado al corazón, tanto que en un grupo de oración queremos hacer la oración que suene más bonito, la oración que suene más elegante.
Quizás estamos escuchando a veces un sermón y dentro de nuestro corazón estamos diciendo, yo hubiera predicado mejor que él. La idea es que tratamos de ser o de mostrarnos grandes, superiores, y por ello necesitamos estar comparándonos con otros. Hoy analizaremos este episodio donde trata sobre la grandeza, en cómo el hombre busca la grandeza, y vamos a ver un contraste en cómo Dios quiere que realmente seamos grandes. Así que el título para esta predicación es Pequeños ante el mundo y grandes ante Dios. En primer lugar, veamos el deseo humano de la grandeza. El deseo humano de la grandeza. Note lo que dice el verso 20 y 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a su izquierda. Según Marcos, que es un pasaje paralelo, solamente incluye a Juan y a Jacobo, pero aquí nos dice que estaban las tres personas, la madre de estos dos hijos, Juan y Jacobo. Seguramente ellos hablaron con su madre para que ella pudiera interceder en esta petición a Jesús. Ella de manera reverente se postra ante el Señor para pedirle algo. Pero ella no se postra de una manera en sí reverente, aunque en la apariencia o aparentemente es así, pero en realidad algo ocultaba en su corazón. Había una falsa reverencia. Por eso le va a hablar a Jesús de manera aduladora, como cuando alguien va a pedir un favor y lo hace con las mejores palabras, si es posible adulando a la otra persona para que esta otra persona pueda ceder más fácil a una petición, como lo dice Proverbios 29:5, quien mucho alaba a un amigo, mucho lo engaña. O Proverbios 29:5, en la versión Reina Valera, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. Lisonjear es adular. El interrogante o la pregunta que lanza Jesús es, ¿qué quieres? ¿Cuál es la verdadera motivación de la madre de los hijos de Zebedeo? La verdadera motivación se encuentra en el corazón. Es como hemos visto en los devocionales, es como un iceberg, donde exteriormente se muestra una cosa, pero la realidad del corazón es más profunda, es la parte que no se ve. ¿Qué puede haber debajo del iceberg, de lo que no se ve, en la profundidad? Es el verdadero deseo de su corazón. Ellos quieren ser superiores a los demás. Su visión terrenal del reino los hace preocuparse por un reino terrenal. Ellos quieren ocupar los mejores cargos dentro del reino terrenal. Los mejores cargos son los cargos más cercanos al rey. Por eso quería uno estar a su derecha y el otro a la izquierda. Por ejemplo, en 2 Samuel 16:6, los valientes de David, que eran las personas más importantes, los más cercanos a David, al rey David, estaban unos a la derecha y otros a la izquierda, señalando la relevancia, la cercanía al rey.
Lo mismo pasa en Génesis 48:13, donde José va a bendecir a Efraín y a Manasés, sus hijos, y al uno pone a su derecha y al otro pone a su izquierda, señalando la importancia, la relevancia. Pero la pregunta es, ¿qué motiva a los hermanos Juan y Jacobo, o Juan y Santiago, Jacobo es el mismo Santiago, y a su madre a hacer dicha petición? ¿Cuál es la verdadera motivación? Y para eso vamos a ver, en segundo lugar, el delirio de grandeza, el delirio de la grandeza humana. Verso 22 al 24 dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Note la respuesta de Jesús. No sabéis lo que pedís. En otras palabras, ustedes no saben nada. Son ignorantes, no entienden, no tienen conocimiento. Jesús les está preguntando de beber un vaso y ser bautizados, y esta palabra bautizados también traduce ser sumergidos, pero se trata de ser sumergidos o beber el vaso de la ira de Dios. ¿Ustedes acaso pueden hacerlo? De hecho, algunas traducciones, como Dios habla hoy, la Nueva Versión Internacional, traduce esta frase como el trago amargo. Ustedes no pueden beber ese trago amargo. Ellos están asumiendo una copa de bendición. Beber un vaso de bendición. Pero Jesús está hablando de una copa de ira, ser sumergidos en la ira de Dios. En realidad, ellos no pueden ser objeto de la ira de Dios, porque es Jesús quien pagaría por sus pecados. De alguna manera, los discípulos serían participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso Jesús dice, no, ustedes no pueden beber de esta copa, pero sí beberán al final de mi copa. ¿Cuál es la copa de Cristo? La copa de Cristo sería padecer como cristianos. Vayamos un momento, por ejemplo, a Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, en algún sentido somos participantes, o los discípulos serían participantes de los padecimientos de Cristo. Por eso Hechos capítulo 12 va a relatar la manera en cómo va a morir este Jacobo.
sufriendo como cristiano. Él va a ser decapitado en el capítulo 12 de Hechos. Sería el primero de los apóstoles que moriría, llamado también Santiago, Jacobo, Santiago. Y Juan viviría en medio de torturas y aún moriría allí, en la isla de Patmos. Noten la respuesta de ellos cuando Jesús dice, ¿pueden beber de mi copa y ser bautizados con mi bautismo? ¿Cuál es la respuesta de ellos? Es, podemos. En su corazón, recordemos, hay grandeza, un deseo de grandeza humana, un orgullo de decir y que los lleva a responder, podemos. Esta palabra significa somos aptos, lo que le está diciendo ellos. Ellos se creen capaces, se muestran fuertes, buenos. Y esa es la respuesta a los mandatos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios dice, guarde mis mandamientos. El problema de Israel, ¿cuál fue? Decir, podemos, vamos a hacerlo. Cuando eso es imposible. Nuestra respuesta debe ser, no puedo, necesito un Salvador. Porque la ley fue puesta no para cumplirla y ser salvados por la ley, porque es un camino imposible. La respuesta es, no puedo, necesito de un Salvador. El propósito de la ley es ser nuestro tutor, llevarnos de la mano y mostrarnos allá el camino. ¿Cuál es el camino? Jesús es el camino. Si recordamos, es lo mismo que respondió el joven rico, en el capítulo 19 de Mateo, en el capítulo anterior. ¿Recuerdan cuando Jesús le pone los mandamientos a él, le expone los mandamientos? ¿Cuál es la respuesta de él? Todo esto lo estoy guardando desde mi juventud, dice él. Todo los he guardado desde mi juventud. Es una manera de decir, yo puedo, yo lo hago, soy capaz de guardar los mandamientos. Ahora son los mismos discípulos, Juan y Jacobo, que dicen, podemos hacerlo. Eso solamente revela la ignorancia, un deseo o un delirio de sentirse grandes. Volviendo a la pregunta, ¿qué motiva a los hermanos Juan y Jacobo y a su madre a hacer dicha petición? La respuesta es deseo de grandeza, el orgullo, la vanagloria, pero oculta en acciones externas, aparentemente piadosas. Por eso la madre se postra ante Jesús, se postra, se arrodilla ante Jesús, pero en su corazón está ocultando algo, deseos de grandeza, el orgullo. Ellos buscan ser aceptados, desean la aprobación de los demás. Es lo mismo que podría estar buscando un pastor al ser aplaudido en el púlpito, orgullo. Por eso se esfuerza, estudia y quiere ser intelectual. Y luego lo va a disfrazar de piedad. Aunque estas cosas no son malas en sí, claro que es necesario estudiar, aprender. El problema es ¿para qué? ¿Para satisfacer mi orgullo? ¿O para servir a Dios? El problema es ¿qué voy a hacer con lo que deseo? Es lo mismo que haría un creyente al servir en la iglesia, para en su corazón sentir el deseo simplemente de ser felicitado. Es lo mismo que haría un esposo cuando barre la casa y le dice a su esposa, amor, mira, barrí. Pero en su corazón él solamente quiere ser visto, aplaudido.
Es lo mismo que haría una esposa cuando hace la cena y dice, amor, ya hice la cena. Pero en su corazón está el orgullo de sentir simplemente la aprobación de su esposo. Está buscando vanagloria. Es lo mismo que haría también un joven cuando dice, mamá, yo voy a barrer la casa, y la barre. Pero en su corazón está ocultando el deseo, porque tiene una petición y lo está haciendo porque anhela después pedir un favor a su mamá que lo deje salir y llegar a altas horas de la noche. Entonces su mamá ya se va a ver predispuesta, ya está predispuesta, porque dice, no, pero mi hijo me ayudó, entonces voy a ceder. Así funciona. Y esto es lo que está buscando la madre de Jacobo y de Juan. Está buscando esto, que Jesús ceda a su petición. Ahora recordemos que la motivación de ellos es ser valorados por otros, para ser más importante que los otros 10. Pero al final obtienen el efecto contrario. ¿Qué dice el texto al final del 24? Y los otros 10 se enojaron con ellos. Se enojaron. ¿Pero qué causó ese enojo? ¿Un temor? ¿Un temor reverente? No. El enojo de los discípulos, de los otros 10, es porque ellos anhelaban lo mismo, sino que estos 2 se les adelantaron. Porque ellos constantemente están buscando ser mayores que otros, que los otros, ser superiores al otro. Están compitiendo entre ellos. Se han dejado llevar por el orgullo. Esa es la manera en cómo responde el hombre a la grandeza. Cómo el ser humano ve la grandeza. Buscar nuestra propia gloria. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es la manera correcta de la grandeza? En tercer lugar, veamos la verdadera grandeza según Dios. Verso 25 al 28 dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es Jesús diciéndoles, miren, ¿quieren saber qué significa ser grande? Escuchen la siguiente ilustración. Ustedes conocen y lo han visto. Los gobernantes de las naciones a través de toda la historia ejercen señorío, poder, grandeza sobre las naciones. En tiempos antiguos, los gobernantes podían atributar a las naciones conquistadas. Ese era el caso de Israel. Por eso existían publicanos, como Mateo mismo fue publicano, que era un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano subyugó a estas naciones conquistadas, en las cuales estaba incluido Israel, y cobraba tributos. Se enseñoreaba de ellos. Jesús les está explicando con esta ilustración. Imagínense ellos escuchando a Jesús y reaccionando, entendemos, ahora entendemos. Y Jesús les responde y les dice, pero con ustedes no será así. Entre ustedes no será así. Así no se vive en el reino, de esa manera.
El reino de los cielos no es un reino terrenal. Ustedes tienen un pensamiento de volver a que Israel sea un reino como los del mundo. El reino de los cielos es mi reino, está diciendo el Señor. Y yo soy ese rey. Y soy yo el que dice el cómo se debe entrar a ese reino y cómo se debe vivir en él. El reino de los cielos, o en el reino de los cielos, el que quiera ser grande debe ser el servidor y no el servido. En el reino de los cielos, el que quiera ser primero o relevante entre los demás, deberá ser el siervo o quien sirve. Es como Jesús diciéndoles, ¿quieren un ejemplo? Mírenme a mí. Yo soy el Hijo del Hombre, el mismo que tiene un reinado eterno, según Daniel. Yo soy el Mesías, el Rey, y no vine para ser servido, sino para servir. Si el Rey hace esto, ¿acaso ustedes no deberían hacer lo mismo? Mírenme a mí. Yo vine a dar mi vida por rescate de muchos. Sí, eso efectúa al mundo entero. Aunque la sangre de Cristo tiene la capacidad de salvar al mundo entero si se arrepienten. Sin embargo, Cristo es un Salvador efectivo que salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra rescatar aquí significa pagar el precio, especialmente por un esclavo. Y esto es importante que entiendan, porque el Señor está diciendo, yo vine a dar mi vida en rescate por muchos. Esta palabra es rescatar a un esclavo, pagar un precio por ese esclavo, por la esclavitud, para que ese esclavo sea libre. El pensamiento judío, ellos esperaban ser rescatados de la esclavitud del Imperio Romano. Ese era el entendimiento judío. Que ese Mesías sería importante. ¿Por qué? Porque cuando el Mesías llegara, ellos serían rescatados del Imperio Romano. Para eso era necesario que el Mesías tuviese un poder político y militar. No solamente para engrandecer nuevamente a Israel y vuelva a ser la nación que fue en tiempos de David y Salomón, sino también para ellos volverse libres de la esclavitud en la que vivía Israel. Recuerden que era una nación conquistada en tiempos de Cristo, subyugada por los romanos, por el imperio de la época. Ahora, el pueblo de Israel, y los escribas y fariseos, y el pueblo de Israel en su mayoría, no creyeron o no vieron a Jesús como su Mesías. ¿Por qué? Porque vieron en Jesús un hombre sin la capacidad política y militar para ser rescatados. Este no puede ser el Mesías. ¿Qué poder tiene el Mesías? ¿Dónde está el ejército de este Mesías? 12 discípulos, entre pescadores, un publicano. ¿Y este es el que piensa rescatar a Israel? ¿Cómo sería entonces liberado el pueblo de Israel? ¿Cuál sería ese reino donde supuestamente, según Daniel, reinaría ese Mesías? Ese es el pensamiento judío. Ahora, los discípulos sí creían que Jesús era el Mesías.
Ellos sí. Y eso estaba bien. Lo que estaba mal es que ellos se continuaban pensando que el reino que Jesús estaba hablando era un reino físico y que Jesús los iba a liberar de ese imperio. Por eso la petición, Señor, ya pronto vendrá tu reino, concédenos que uno esté a la derecha y el otro a tu izquierda, gobernando en el reino. Por eso la petición, porque ellos sí creían que era el Mesías y que de alguna manera Israel sería otra vez la potencia que fue. Y por eso ellos querían estar en los puestos de honor, por su visión del reino. Pero la liberación que Jesús está trayendo no es esa liberación que tienen ellos en su mente o en sus corazones. La liberación de la que Jesús está hablando es la liberación del pecado. Del pecado. El hombre es esclavo totalmente del pecado, en su manera natural y caída. Y Jesús está prometiendo traer una liberación de ese imperio llamado pecado, esclavitud del pecado. El hombre vive en tinieblas. En el reino de las tinieblas vive el hombre. Jesús promete traerlo del reino de las tinieblas al reino de luz. Del imperio de las tinieblas al reino de los cielos. Y es de esa manera que Jesús libera. Cuando una persona ha creído en el Evangelio, ha pasado de muerte a vida. Del imperio de Satanás al reino de Dios. Ese es el reino que Jesús estaba diciéndoles. No hablaba de un reino físico. Así que, hermanos, tengan cuidado, porque el hombre natural, carnal, busca su propia grandeza conforme a su naturaleza caída. Eso lo llena de motivación orgullosa. Una de las claves para que usted pueda corregir, enmendar su orgullo es la siguiente. Pregúntese siempre por qué hago lo que hago. ¿Por qué se arrodilló esta mujer, la madre de Juan y Jacobo? ¿Por reverencia? ¿Por amor a Dios? No, porque había una petición en su corazón y quería que Dios se la concediera. Cuando usted se arrodilla a orar, ¿por qué se arrodilla? ¿Porque ama a Dios y quiere tener comunión con el Señor? ¿O simplemente porque quiere que Dios le dé lo que usted quiere pedirle? Y a Dios no podemos engañarlo, hermano. No podemos engañarlo a Él. Detrás de una acción piadosa, aún de lágrimas, en lo profundo de nuestro corazón simplemente puede haber un deseo egoísta. Por eso las personas a menudo acuden a Dios, ¿cuándo? En los problemas. ¿Cuándo son más receptivas las personas? En los problemas. ¿Por qué? Porque hay necesidad. Y eso no es diferente entre nosotros también. Se nos pierde la pasión por Dios, la necesidad de orar en los tiempos buenos, pero en los tiempos difíciles caemos de rodillas. Pero cuando caemos de rodillas, en muchas ocasiones usted puede ser esa mujer que simplemente está buscando un beneficio de Jesús. Concédeme esto, ordena esto. Note que ella ni siquiera lo hace de una manera reverente. Ordena. Es casi como exigiendo al Señor. Muy similar a los que hoy decretan. Decreto que pase esto, decreto que pase aquello.
sin ninguna reverencia. Orgullo en el corazón. Así que pregúntese por qué hace lo que hace. Usted no está hecho para que busque su propia gloria. El diseño original de Dios no es ese. Dios no crea al hombre para que él vaya solo buscando su propia gloria. Dios diseñó al hombre para que el hombre glorifique a Dios en todo lo que haga. Y no solamente glorifique a Dios, sino que disfrute de Dios. Que pueda disfrutar a Dios glorificándole. Que todo lo que haga, todo lo que usted haga o deje de hacer, sea para glorificarlo a Él. Si usted trabaja, haga el mejor trabajo. Destáquese. Si usted estudia, destáquese en su estudio. Pero no para que usted sea aplaudido. No para mostrarse usted, sino para mostrar a Cristo. Que las personas cuando vean digan, miren ese joven, esa joven. Algo diferente tiene al resto de los demás. Y usted puede decir, no es algo, es alguien en mí. Es Cristo morando en mí. Que si usted es empleado y le dicen, pinte esa pared, usted la pinte de la mejor manera, como para el Señor. Para que cuando el jefe se dé cuenta y diga, esta persona es muy responsable y hace un trabajo excelente. Es diferente a todos los demás que he contratado. Es diferente. Entonces usted está levantando el nombre de Dios en alto. Está siendo testigo usted de que el reino de Dios está en su corazón. Yo puedo decirles a ustedes, vengan a la iglesia, oren, lean la Biblia, vengan los viernes a las oraciones, vengan a los ayunos, pero al final su corazón responderá conforme a su mayor deseo interno. Su corazón responderá conforme a lo que usted aprecia. Su corazón responderá conforme a lo que usted ama. Su corazón responderá conforme a lo que usted realmente adora. Muchos de ustedes quizás están esperando la venida del Señor para entrar en el reino de los cielos. Pero yo les digo que el reino de los cielos ya está entre nosotros. En palabras de Jesús decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya fue inaugurado por Cristo. Así que si usted, hermano o hermana, ¿qué espera para vivir conforme al reino al que usted pertenece? No espere ser servido, sirva. ¿Acaso no vino el rey ya a darnos ejemplo? Y él vino a servir. Vengan, oren, clamen al Señor, intercedan, sirvan a sus prójimos, sirvan al prójimo, viva conforme a los principios del reino de los cielos, porque usted hace parte de ese reino. Y no viva conforme al principio del reino de este mundo. Haga la diferencia. Demuestre que usted pertenece a otro reino. Somos ciudadanos del reino. Nuestra cédula no es de este mundo, nuestra cédula es allá, celestial. Viva como tal.
Dios no quiere que usted responda, puedo hacerlo, como respondieron los discípulos. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, nada puede hacer. Usted nada puede hacer separado de Cristo. Pablo estaba en una fría cárcel, torturado, amarrado en cadenas, con el cepo. ¿Por qué Pablo soportó? ¿Por su propia fuerza? ¿Su capacidad? ¿Porque Pablo dijo, yo puedo? No. Pablo sí dijo, puedo. ¿Pero de qué manera lo dijo? Estando en esa cárcel. Dijo, todo lo puedo en Cristo. En Cristo, que me fortalece. Él es quien me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Lo mismo dice el salmista al decir que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. De nada sirve los vigilantes. Hermanos, y esta es una aplicación que nos sirve para este tiempo. Por más que un municipio se prepare para la ola invernal, para evitar una avalancha, para evitar lo que sea, si Dios no guarda la ciudad, en vano es todo. Y a veces lo último que se tiene en cuenta, ¿a quién es? A Dios. Lo primero es el hombre, sus proyectos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer monitoreo. Y eso es importante hacerlo. ¿Está bien? Claro que está bien. Pero al final, hermanos, si Dios no guarda la ciudad, en vano es en todo. En vano. Porque por más de que se prepare algo, cuando viene una tragedia, por ejemplo, lo que ocurrió en Texas, es imposible de detener. ¿Quién puede detener eso? Por más preparado que esté una persona. Es imposible. Por eso Dios ha puesto aquí esta iglesia. Pero no podemos dormirnos, hermanos. No podemos amedrentarnos si hace mucho frío o si hace mucho calor. Confiemos en el Señor. Todo lo podemos en Cristo, porque Él es quien nos fortalece. Por eso, el camino no está en decir podemos, somos fuertes, tengo la capacidad. No, ese no es el camino. La debilidad es el verdadero camino. El decir no puedo, no soy capaz, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, ayúdame, porque mis fuerzas no tengo la capacidad. No puedo hacerlo. ¿De qué manera usted está sirviendo a la iglesia de Cristo? ¿Busca servir de alguna manera o más bien evade servir? ¿Sirves a tu prójimo? ¿Por quién estás orando? ¿O solamente te enfocas en orar por ti mismo? Señor, dame, ayúdame, bendíceme, prospérame. ¿O estás orando por los demás? ¿Qué tan frecuente asistes a la iglesia a orar no solamente por ti, sino por otros? ¿Te enteras de lo que vive tu hermano en Cristo? Si él está pasando por una dificultad, ¿te duele? ¿Te comunicas? ¿Le haces al menos una llamada y le dices, hermana, hermano, cómo se encuentra? ¿De qué manera te puedo ayudar, hermano? ¿Necesitas que ore por ti?
Permíteme orar por ti. Eso es lo que el Señor quiere. Que vivamos conforme a los principios del reino. ¿De qué manera acompañamos a nuestros hermanos en el dolor? Recuerden que si somos un cuerpo compacto, una iglesia, un cuerpo, si uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele. Así debemos vivir, hermanos. Y si usted está atravesando una lucha, hermano, hermana, si tiene alguna necesidad, confiésela, dígale. No le dé miedo, que para eso estamos, para orar, para clamar, para ayudar de alguna manera. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros. Así que, iglesia, la grandeza está en lo más sencillo. Usted no necesita ir al monte Everest a escalar para ser grande. Usted necesita simplemente escalar el monte de la oración. Ore por otros, ore por sus hermanos. No descuidemos lo que el Señor nos ha mandado. Ustedes no necesitan leer los 10 secretos para ser más prósperos. 10 secretos para ser millonarios. Ustedes lo que necesitan es leer sus Biblias para ser transformados y cumplir eso que está allá, escrito en Lucas 10:27. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama al prójimo como a ti mismo. Recuerden que ustedes ya son ciudadanos del reino de los cielos. Vivan como tal, sirvan, amen, ayuden, mientras aguardamos la venida de nuestro Rey. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos tan agradecidos por tu palabra, Señor, que hoy nos has dado. Y te rogamos, Señor, que seas tú glorificándote en nuestros corazones. Porque tú eres paciente con nosotros, Señor. Aún en medio de nuestro orgullo, Señor. Porque no somos diferentes a los discípulos. Ciertamente, cuando leemos de la madre de los hijos de Zebedeo, y a Juan y a Jacobo, nos vemos reflejados allí, Señor. Porque muchas cosas de las que hacemos, Señor, no nacen en un corazón correcto, no nacen en un corazón transformado, no nacen en un corazón bueno, sino que nacen a veces de nuestros malos deseos, de nuestro orgullo, Señor, para ser vistos. Ayúdanos, Señor, en esta lucha, porque el orgullo, la grandeza, la búsqueda de grandeza, tal y como la buscan las personas en el mundo, también a veces nosotros buscamos de esa misma manera. Y no vivimos conforme al principio de tu reino, sino conforme a los principios del reino de este mundo. Perdona nuestro pecado, perdona mi pecado, perdona tu iglesia, Señor, y ayúdanos, Señor, a morir cada vez más a nosotros mismos y a buscar tu gloria, a hacer las cosas para tu gloria, para tu honra, para reflejar a Cristo y no a nosotros,
para que las personas vean más a Cristo y nos vean menos a nosotros. Padre amado, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, si alguien ha traído su